Bueno, muy buenos días, esperamos se encuentre muy bien el día de hoy. Agradecemos bastante su participación el día de hoy, que nos hayan brindado un espacio de su agenda para participar el día de hoy en nuestro evento. Bueno, hoy vamos a estar viendo un poco sobre temas de Office 365. Les vamos a estar presentando usos prácticos de este servicio que Microsoft ofrece. Bueno, un poco de eso sabemos que Office 365 nos ayuda bastante con la colaboración y productividad de las organizaciones, nos ayuda a aumentarla. Y bueno, nosotros queremos mostrarles cómo pueden sacar el máximo provecho a esos servicios que su organización puede tener. Por eso les vamos a mostrar un poco de usos prácticos que ustedes pueden tener en sus organizaciones que les pueda ayudar eh, a ejecutar procesos internos de sus organizaciones de una manera más fácil y no tan complicada. Entonces, hoy nos va a estar ayudando con la presentación mi compañero Eric Cruz. Entonces, él nos va a estar presentando todo acerca de lo que estaremos viendo hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, tenemos habilitada la parte de preguntas y respuestas. En caso que tengan alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar por ese medio y las estaremos revisando en el transcurso de la sesión. Em, entonces, creo que eso sería. Esperamos que la información que les vayamos a compartir sea de bastante provecho y quedamos atentos a cualquier consulta. Eric, creo que ya podemos ir iniciando. Entonces, Gracias, Sofía. Buenos días. Sí, efectivamente vamos a estar conversando hoy sobre una serie em, de pruebas o de ejemplos que vamos a irles presentando próximamente. El primero de ellos vamos a trabajar un poquito con procesos que tenemos disponibles a nivel de empresa como tal. Si bien es cierto, hay procesos que se realizan por medio em, de software o plataformas un poco más robustas. Em, También hay una realidad donde la implementación de este tipo de sistemas, estamos hablando de un ERP, por ejemplo, se vuelve bastante em, costosa a nivel de tiempo, a nivel de económico también. Entonces, también puede llegar a presentarse la situación donde necesitemos unas solución a corto plazo y tal vez no tan costosa, puede ser temporal incluso, que sea un poquito más allá de tener, por ejemplo, un control en un Excel, por ejemplo, que eso suele presentarse en muchas situaciones. Entonces, el día de hoy la intención es presentar un poquito algunas de las herramientas, algunas las hemos visualizado en el pasado, vamos a repasar y para las personas que no han estado presentes también vamos a conversar un poco sobre ella. Y vamos a presentar también un ejemplo de lo que podría ser una situación o un esquema de control de solicitud de vacaciones. em, Más que todo un tema de autogestión que a nivel de usuario se va a ver como un formulario básico, algo simple de llenar. Y por detrás vamos a ver las herramientas que están presentes para, em, para facilitarnos un poco eh, esa tarea como tal. Entonces, permítanme un momento para compartirles la presentación y vamos a dar inicio. Muy bien, para ir presentando el siguiente ejemplo, como les comento, vamos a iniciar con conversando un poco sobre las distintas herramientas que tenemos disponibles. La primera con la que vamos a trabajar para este ejemplo va a ser Microsoft Forms.
es un producto que muchos tenemos en la suite de Office 365. No sé si alguno lo ha explorado en el pasado, lo tienen presente y lo utilizan actualmente. Básicamente es un producto que nos permite crear formularios. Formularios de distintos tipos. Podemos crear, por ejemplo, encuestas, podemos presentarles cuestionarios a los usuarios como tales. Les presentamos una serie de elementos y los usuarios como tales van a ir eligiendo las respuestas a cada pregunta que se les esté presentando. Esto puede ser preguntas de tipo de recepción de texto, puede ser de selección única, puede ser selección múltiple, se pueden adjuntar archivos, tiene bastantes elementos y para efectos nuestros nos va a funcionar como el formulario de recepción o de presentación final al usuario final. Entonces, de esta manera, estaríamos implementando un formulario, como les digo, de varias consultas o varias preguntas que nos van a brindar la información que requerimos para poder trabajar una solicitud. Todos estos elementos los vamos a ir em, viendo más a detalle cuando lleguemos al ejemplo como más práctico. Vamos a ver todas estas herramientas, qué opciones tenemos ahí, algunas básicas como para que vayan visualizando cómo es que trabaja. Y vamos a ir viendo que la unificación de todas estas herramientas nos van a dar un proceso bastante limpio y transparente de cómo puede presentarse esta solución que les comento. El siguiente producto que vamos a trabajar es con Power Automate. Este básicamente es la esencia o el corazón del mini sistema que vamos a estar trabajando. Eh, un producto que pertenece a lo que es Power Platform. Sabemos que tenemos ahí em, un esquema donde podemos trabajar a nivel de automatización los diferentes procesos. Él trabaja por medio de conectores a los distintos productos también de tanto de Microsoft como de terceros. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy amplia de conectores. Y él nos permite, entonces, realizar muchísimas acciones. Estamos hablando de transferencia de datos, de envíos de notificaciones. Tenemos también conexiones a bases de datos. Tenemos conexiones a APIs o servicios. Podemos crear archivos, podemos de todo. Básicamente, cualquier cosa que se imaginen, probablemente haya alguna solución que lo permita en Power Automate, que incluso hay empresas de terceros, organizaciones de terceros que realizan conectores para Power Automate. Y en caso de que por casualidad no existiera un conector como tal, imaginemos tal vez una aplicación interna que se haya desarrollado en la organización nuestra. Power Automate también permite crear conectores personalizados. Entonces, tiene sus reglas, sus estructuras, por supuesto, pero sí existe una manera siempre de poder conectar a la información y poder unificar procesos. De igual manera, vamos a ver un poco el flujo que se trabajó, em, cómo más o menos se implementó esta idea. Recuerden que al final de cuentas todo recae con un mínimo conocimiento en mucha creatividad de las cosas que nosotros podemos ir elaborando. Esto a nivel de Power Automate. Y después vamos a regresar con un viejo conocido que es el famoso SharePoint, una plataforma de colaboración que nos permite presentarle em, a los usuarios tanto internos como externos que estén invitados, por ejemplo, a nuestra organización, un portal donde ellos puedan colaborar o interactuar entre sí, donde puedan compartir documentos, trabajarlos de manera simultánea. Pueden incluso también configurarse para que cada usuario haga sus propios aportes y que nadie más también les toque los archivos.
Él también funciona como un repositorio de archivos. A nivel de seguridad es bastante lo que podemos también trabajar. Y podemos configurarlo también como una intranet que nos dé acceso tanto a noticias como a calendarios, como a distintos elementos que SharePoint nos presenta como tal. Y a la vez, muy importante la integración que tiene también con todos estos sistemas. De hecho, vamos a ver cómo el mismo SharePoint lo vamos a utilizar como fuente del formulario que vamos a crear en Forms. Entonces, esto lo hacemos por medio de páginas. También vamos a darle eh, una repasada a este producto. Eh, algún momentito, por favor. Bien, ahora sí. Dicho esto de los productos que, como les digo, vamos ahorita a ir repasando em, qué nos ofrece cada uno de ellos por aparte y luego unificado. Vamos a trabajar un ejemplo que nos va a presentar los siguientes elementos. La intención es poder diseñar un proceso en que los usuarios entonces puedan crear solicitudes de ausencia. Estamos hablando de vacaciones. Vamos a agregar también algunos otros elementos para que vean que se puede seleccionar, pero el ejemplo está muy enfocado a lo que es directamente el uso de vacaciones. Hablamos de permisos sin goce, con goce, etcétera, ese tipo de opciones adicionales. Y vamos a considerar que la solicitud solo pueda ser procesada en caso de que el usuario tenga en su registro una cantidad determinada de días disponibles. Sobre esto el concepto es muy amplio, como les digo, les decía al inicio, idealmente esto lo lleva a un ERP o algún otro control, un software un poco más avanzado. Pero partiendo del hecho de que estamos en una organización donde el control se lleva a mano o se lleva de forma muy manual por medio de un Excel, por ejemplo, entonces podemos también sugerir este tipo de solución que puede ser tan compleja como uno se lo imagine. O sea, al final de cuentas, recordemos que esto es un ejemplo, entonces va a ser bastante básico, pero nos va a dar una idea de a dónde podemos llegar, ¿verdad? En caso de que la persona sí tenga días disponibles, entonces el flujo lo que nos va a permitir es enviar una aprobación por correo electrónico a, al encargado en este caso. Al final vamos a usar un solo usuario, pero el efecto sí puede ser verificado. Y esa persona va a tener el poder de decisión de aceptar o de rechazar la solicitud de acuerdo a sus criterios de elección, ¿verdad? En caso de estar aprobado, entonces con la información que se recopiló en el formulario, vamos a tomar una plantilla simulando un documento oficial que tenga la empresa ya definido y vamos a completar esa plantilla con la información y la vamos a almacenar en un PDF para que nos quede almacenado en SharePoint. Y una vez creado el documento, entonces ya lo vamos a poder notificar al solicitante que está esperando una respuesta, ¿verdad? Sea que se la aprobaron o que se la rechazaron, entonces el flujo va a tomar distintas decisiones a nivel de notificación. Mostrándoles un poco cómo se visualiza el ejemplo. Aquí vamos a tener este diagrama de arquitectura bastante simple también, donde vamos a ver que el formulario de Microsoft Forms va a estar comunicándose con Power Automate, quien va a recibir la información del formulario y a partir de ahí él va a empezar a comunicarse con SharePoint. También llega a utilizar un poco lo que es el OneDrive for Business, que es donde almacenamos también documentos. Esto se va a utilizar más que todo para hacer una conversión, pero de hecho nosotros no lo vamos a notar,
sí lo vamos a ver en el flujo donde es que él crea el documento, porque es como un temporal, un espacio temporal donde vamos a crear el documento para que lo podamos convertir al PDF más adelante. Esto de acuerdo a los conectores que vamos a utilizar el día de hoy. Y una vez finalizada esa comunicación de Vaivén con SharePoint, recordemos que SharePoint vamos a tener almacenado un registro en una lista con la cantidad de días disponibles. Y eso él va a alimentar el Power Automate y dependiendo de esa cantidad de días, entonces él va a continuar trabajando. Al final va a devolverle la información a SharePoint en caso de que todo vaya bien. Y evidentemente, una vez aprobada la solicitud, entonces los días que tiene la persona disponibles van a disminuir, ¿verdad? Y finalmente, el tema de Outlook, más que todo para lo que son las notificaciones como tales. Visualmente, el formulario lo vamos a tener esta pantalla de esta manera. Vemos el, el Forms, en este caso, con las distintas preguntas que hemos preparado para la solicitud, para este ejemplo. Ven cómo se solicita un tipo de permiso que va a ser estilo selección única. Dos fechas, inicio, fin del permiso, y más abajo tendríamos lo que son unas notas, ya lo vamos a ver directamente en el formulario como tal. Y como les digo, son datos básicos que estamos tomando para generar este ejemplo. Después vamos a tener el entorno de Power Automate, donde vamos a ir viendo el flujo, cada una de estas cajitas, qué es lo que hace, por qué están ahí, cuál es su función. Y como les digo, o sea, esto puede crecer tanto como ustedes quieran. Al final de cuentas, hay muchas maneras de poderlo realizar. Más adelante, la ventaja de esto es que si el día de mañana ya se implementa un software más robusto, entonces, por ejemplo, yo ya no iría a SharePoint a obtener la lista de la persona como tal, de días que tiene disponibles, sino que yo iría directamente a este sistema y lo podría obtener y seguir trabajando transparentemente. Más o menos así es como se ve el correo de aprobación que va a enviar. Esto es una plantilla de Microsoft. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos es llenar la información que el conector nos solicita. Y él lo que hace es enviar un correo electrónico al aprobador, que nosotros le indiquemos también, donde le brinda los detalles que le indiquemos y le da la oportunidad desde el mismo correo electrónico de aprobar o rechazar. La misma aprobación puede ser funcional por medio del portal de Power Automate o bien por medio de la aplicación de móvil de tanto Android como iOS de Power Automate. Entonces, la persona o el encargado puede llegar, loguearse con sus credenciales, ¿verdad? Con su usuario en lo que es la aplicación. Y si la aprobación está dirigida a él, entonces va a tener la posibilidad de su celular poder aprobar o rechazar también la solicitud de forma muy rápida. Entonces tenemos esas dos alternativas, tanto por correo electrónico como por Power Automate como tal, tanto portal como móvil. Y después vamos a tener una serie de correos electrónicos variados que van a indicarnos o a indicarle al usuario final cuál es el estado de la solicitud o cómo se fue presentando. Tenemos cuando la solicitud está aprobada, que al final lo que se hace es un corto mensaje. Aquí esto puede crecer también a la creatividad, a un diseño particular. Todo eso nos lo permite el Power Automate. Aquí simplemente agregamos un acceso a donde se van a almacenar las solicitudes. Lo tenemos en un subsitio SharePoint. En caso de ser rechazada, pues también se notifica, si fuera el caso. Y en caso de que no, la persona al crear la solicitud no tenga los días suficientes, pues el mismo mensaje le va a indicar cuántos días solicitó, cuántos tiene disponibles. Em, por efectos de ejemplo, estamos trabajando con días naturales. Entonces estamos hablando de que sábado domingo se cuenta. Puede que
esto se adaptaría dependiendo al horario de cada empresa, ¿verdad? Porque sabemos que hay empresas que, por ejemplo, un call center que está los 7 días de la semana trabajando, entonces varía mucho las reglas, pero también se puede controlar, por ejemplo, de que ustedes dijeran, no, es que no me sirven naturales, me sirven laborales, hay que trabajar un poco más, pero sí es perfectamente posible poder llegar también a ese tipo de situaciones. Y después tenemos el repositorio de SharePoint donde vamos a em, almacenar lo que es el PDF. Ven que le hemos creado también columnas con los datos del mismo formulario. Entonces, al final de cuentas, en este repositorio vamos a almacenar la plantilla y también vamos a ir viendo de qué se trata esto de la plantilla que les comento. Con su fecha de inicio, su fecha final, de acuerdo a lo que se haya solicitado y la justificación que se haya indicado en el formulario. Esto también, como les digo, va a quedar ahí como para registro. Y como también les comentaba, puede ser más complejo. Nosotros podríamos generar una columna de estado, por ejemplo, que se vaya actualizando conforme se va realizando el proceso. En este caso, únicamente lo que hacemos es almacenarlo una vez el proceso ha finalizado. Por eso entonces asumimos que si ya la boleta existe es porque ya pasó y ya fue aprobada en su totalidad. El nombre de la boleta, simplemente el nombre de la persona que está solicitando y la fecha de solicitud, con lo que se creó. Esto para evitar que se repita, por ejemplo, el nombre. Ya el formato ustedes lo podrían eventualmente colocar de la manera en que tengan a bien. Recordemos que SharePoint como tal tiene un ID en cada uno de los elementos que registra en una columna. Entonces también pueden agregar, por ejemplo, ese identificador o crear algún tipo de diferenciador que haga que el nombre sea diferente y que evite que nos presente el sistema algún errorcito que nos llegue a afectar como tal el proceso. Y aquí en la parte inferior no se nota mucho porque no hay, porque el fondo es blanco en este caso, pero también tenemos otra vista de lo que es la lista donde tenemos un registro de área, esto es mero decorativo. El colaborador, que este es el usuario, es un campo de tipo usuario que vamos a ver también en SharePoint, donde yo estoy indicándole, mira, esta persona tiene 5 días disponibles. Esta lista también eventualmente por medio de otro flujo lo podríamos obtener la fecha de entrada del colaborador a la empresa, la organización, y decirle que cada mes lo incremente en uno. Entonces, hay maneras de que, como les digo, como se puede ir trabajando y que nosotros nos desentendamos del proceso y incluso podemos trabajar con varios flujos paralelos que estén realizando sus propias em, tareas como tales. Entonces podríamos tener un flujo que vaya incrementando días y paralelo al flujo que tenemos por acá, que es el que vamos a ir visualizando em, a continuación, ¿verdad? Entonces, más que todo, estas son las imágenes de cómo se ve el proceso actual. Y ahora sí vamos a ir entrando un poco en lo que son las distintas herramientas y cómo ha sido diseñado este formulario como tal. Entonces voy a cambiar aquí un momento. Y voy a compartirles ahora el explorador para que vayamos viendo las distintas herramientas. Bien, ingresamos aquí entonces con la primera de ellas. Estábamos hablando de Microsoft Forms. La tenemos disponible, como les digo, dentro de nuestras aplicaciones de Office, de acuerdo al tipo de licencia que estén trabajando, pero usualmente es un producto accesible desde las licencias casi que em, las menores. Entonces, también
debiera ser un producto que tengan disponible, y si no, pues entonces comunicarse con su proveedor de servicios para poder también contar con él. De igual manera, aquí estamos utilizando Forms, pero podríamos haber utilizado el mismo SharePoint con un formulario de lista. Podríamos utilizar Power Apps para crear también un formulario. Entonces, alternativas tenemos. Incluso podría ser un Excel en que el Power Automate pueda leer y obtener la información. Entonces, como les digo, esto es más que todo a nivel de presentación. Tenemos varios creados. Nosotros podemos crear un nuevo formulario. Y nada más para que vayamos viendo cómo llegamos a lo que tenemos ya disponible. Entonces, ven cómo él nos presenta un espacio para colocar el formulario, y aquí podemos ir agregando las distintas preguntas. Nos presenta la opción de visualizar una vista previa. Tenemos también la posibilidad de agregar temas. Entonces, ya aquí tenemos algunas sugerencias. Podemos también elegir un esquema de colores un poco diferente para el formulario, de acuerdo al que estén de su preferencia, también por temas de colores de organización y demás. Recordemos que esta barra superior también el color puede variar dependiendo del esquema que tengan en el tenant. Tenemos la posibilidad de recopilar respuestas, que esto es ya para compartir el formulario. Y por acá tenemos 3 puntos que nos van a ampliar un poco más las posibilidades. Entonces, esto es en caso de que queramos que el formulario lo trabajen diferentes personas. Entonces, la propiedad pasa a ser de varios, o normalmente es un grupo de Office 365 quien va a tener el acceso a poder realizar ajustes sobre el formulario. Opción de configuración, que aquí nos va a permitir poder trabajar con ciertos temas a nivel de campaña. Entonces podemos solicitarle que, bueno, nos da la posibilidad de decirle que cualquier persona puede responder, es decir, sin necesidad de estar logueado, o únicamente personas de mi organización. Dependiendo de eso, nosotros podemos indicarle que se registre el nombre o que sea anónimo, en caso de que sea simplemente un tema ahí un poco delicado del que las personas prefieran el anonimato. Podemos definirle que únicamente haya una respuesta por usuario, y también se lo podemos enviar a personas específicas. Por otro lado, también tenemos a nivel de respuestas la posibilidad de, bueno, aceptarlo, es decir, está activo el formulario. Podemos definirle una fecha de inicio y de finalización. Entonces, yo puedo crear el formulario, la encuesta, lo que esté requiriendo, y posteriormente poder llegar a presentar eh, un periodo para esperar las respuestas como tales. Incluso lo podemos decir, establecer una duración de tiempo, en este caso, de que no quiera fecha de inicio y final, sino que le diga, mira, vamos a tenerlo por tanto tiempo, por una semana, por ejemplo. En caso de que sea, por ejemplo, un examen o una prueba de validación de conocimientos, tenemos la posibilidad de hacerlo que se ordenen aleatoriamente. Hay universidades que utilizan este tipo de producto para formular sus exámenes, y esto se lo envían cuando llega el momento del examen. Lo tienen activo por, no sé, 2 horas que dure la clase, y de ahí van recopilando las respuestas de los estudiantes, ¿verdad? Barra de progreso, dependiendo de las opciones que hayamos seleccionado, nos va a habilitar o no. Em, y ya aquí no, las 2 opciones al final, ocultar enviar otra respuesta, es decir, el formulario solo lo puedo llenar una vez, y un mensaje de agradecimiento que podemos agregar. Finalmente, a nivel de confirmaciones de respuesta, entonces tenemos la posibilidad de agregarle como un tiempo adicional en caso de que finalice el tiempo. Entonces, yo igual puedo darle la opción a los estudiantes de que, mira, si estaban terminando el examen, pues termínenlo, y envíenme las respuestas finales, o una encuesta como tal de la organización, tal vez para no meternos tanto en temas de estudio.
y una notificación cada vez que hay una respuesta. Entonces, aquí estas son diferentes opciones. Estas son herramientas que día a día están en constante mejora, entonces poco a poco van agregándoles distintas opciones. Cuando este producto inició, muchas de estas opciones no estaban disponibles, definitivamente no. También tenemos la posibilidad de crearlo de forma que tenga diferentes idiomas. Podemos imprimirlo. No vamos a entrar mucho tampoco en tan detallado, pero sí vamos a repasar las opciones. A nivel de colaboración se pueden agregar comentarios al formulario y los términos de uso que también se pueden agregar. En el caso de que estemos trabajando el formulario, pues entonces nosotros le colocaríamos el título. Pueden agregarle la descripción. Se puede agregar una imagen también. Temas decorativos más que todo. Y aquí en las opciones, entonces, ven cómo él me estaba brindando la posibilidad de elegir las posibilidades que, vamos a quitar aquí, las posibilidades que él nos está brindando. Entonces, podemos elegir una pregunta, un elemento, un ítem de opciones, uno de texto, donde nosotros le definimos la pregunta y él ya nos genera el espacio. Incluso aunque podemos agregar una imagen por cada pregunta como tal. Tenemos la posibilidad, es que aquí ya cuando seleccioné la pregunta, el texto fue que me cambió, em, de agregar una calificación como estilo ítem, era de 0 a 5, cuánto es lo que usted define como bueno, malo, etcétera. Fechas, y por aquí tenemos también otros más. Un tema de clasificación. Este es nuevo. De hecho, este no sé qué es Likert. Ah, bueno, este es el que les decía de cómo definen las distintas opciones. Una calificación de experiencia más que todo. Podemos indicarle que sea obligatoria también. Vamos a quitarla un momento. Aquí es donde les decía que se pueden cargar en archivos. Otra opción de calificación. Ven cómo las diferentes posibilidades están disponibles. En este caso, por ejemplo, ven que es a nivel de recomendación y demás. Entonces podemos ir trabajando. Le definimos qué es lo que queremos que aparezca en cada una de los extremos. Y en sí es bastante intuitivo, bastante simple de hecho de utilizar. Y una vez que estén las preguntas formuladas, entonces el mismo producto nos da la posibilidad de ver distintos parámetros que nos van a dar a nosotros una idea de qué es lo que está pasando como tal con el formulario. Ahorita está vacío, evidentemente. Respuestas, la cantidad que se hayan llenado, el tiempo medio para finalizar y el estado de la encuesta como tal. Se tienen los resultados e incluso da la posibilidad de abrir el resumen en Excel. Igual opciones de eliminar las respuestas, compartir un vínculo, etc. Esto se guarda y después simplemente le decimos recopilar y él nos va a dar un enlace al formulario, que es el que podemos compartir o lo podemos incluso enviar por Outlook o por Teams. Recuerden este enlace, ya más adelante lo vamos a utilizar para que vean un poquito cómo, nada más de dónde es que sale como tal. Voy a cerrar este formulario y vamos a abrir un momento este que les digo que es el que vamos a trabajar para el ejemplo. Entonces tenemos un título, se seleccionó este tema como tal, se le colocó un nombre a la sección y se agregaron 4 tipos de pregunta. Entonces, el tipo de permiso, aquí definimos estos 3 solo como para que hayan opciones, pero nos vamos a centrar, como les comentaba, en lo que son vacaciones. Se pueden agregar distintos elementos adicionales. Tenemos 2 campos para selección de fechas. Simplemente se agrega ahí tipo fecha y ya está listo. Y uno de texto donde vamos a agregar una justificación o notas para, en caso de que el
usuario quiera indicar cuál es el tipo de solicitud que, o vamos a verla, para que él pueda expresar cómo es que o por qué quiere sacar sus vacaciones en este caso. Bastante simple en realidad. Es un formulario que se crea muy rápido, bastante intuitivo, como les comento, y nos va a dar distintas opciones. Ven que incluso aquí en de distintas pruebas que se han realizado, y tenemos las distintas ejemplos. Aquí no hay respuestas, tiempo medio para finalizar, cuánto están durando los usuarios llenando el formulario. Nos da incluso algunos gráficos de las preguntas, para cada una de las preguntas, de hecho, que se ha seleccionado a nivel de fechas, las respuestas las más recientes y la justificación es igual. Entonces ahí tenemos, como les digo, esa manera de poder medio verificar qué es lo que está pasando con ese formulario como tal. Aquí incluso la imagen aquí se ve pequeña, pero em, como les digo, ya eso es el esquema que nos está presentando como tal Microsoft. Con relación em, a SharePoint, vamos a entrar un poquito a SharePoint primero antes de ver Power Automate, que es como lo más complejo en este ejemplo. Para SharePoint nosotros tenemos una intranet. Vamos a duplicar aquí. Donde, bueno, en este caso se trabajó con un subsitio del sitio principal con el que estamos trabajando. Ellos usualmente tienen una plantilla donde al lado izquierdo vamos a tener un menú de opciones y en el resto del espacio vamos a poder diseñar nosotros distintos elementos de bienvenida que queramos presentar. En este caso, únicamente seleccionamos un carrusel de imágenes, imágenes aleatorias de la web relacionadas con el tema empresarial. Y más abajo tenemos un menú de opciones donde estamos presentando tanto el formulario de solicitudes, que es el que estamos trabajando, como dos opciones ahí simplemente decorativas. Esto a esto que estamos visualizando se llama páginas en SharePoint. Nosotros las podemos editar también. Se les puede agregar un título. Podemos elegir el tipo de esquema que queremos presentar. Por ejemplo, yo quiero agregar una sección nueva donde él me indica la posibilidad de poder agregar una columna, dos, tres, y estos diseños un poquito de un tercio a la izquierda, un tercio a la derecha, etcétera. Si yo quisiera, por ejemplo, tres columnas, yo selecciono y ven cómo él me va generando, por decirlo así, el esqueleto de lo que yo voy a presentar. Entonces ven que aquí tengo tres, aquí tengo dos y ahí voy yo trabajando. ¿Por qué? Porque resulta que yo tenía un boceto previo donde yo dije, mira, en mi página principal yo quiero que se vean tres espacios y luego vengan dos, por ejemplo. En caso de que yo quiera trabajar sobre cada uno de estos espacios, ven como él, al posicionarme sobre ellos, me muestra ese botoncito de más de color gris. Al agregarlo, él me despliega algo que se llaman en SharePoint Web Parts, que son básicamente, y la analogía que tal vez pueda permitir entender un poco mejor esto, es lo que son bloques de Lego. No sé si han jugado con ellos alguna vez. Los bloques de Lego básicamente ya están construidos, son elementos individuales, pero que yo puedo ir juntando para ir armando algo un poco más elaborado. Entonces, básicamente esto se comporta de esa manera. Cada uno de estos web parts que estamos visualizando aquí tiene una función específica que podemos trabajar para unirlos y poder presentar una página bastante interesante para los usuarios como tales. Entonces, ven que por defecto tenemos algunos muy clásicos, como lo que es agregar un video de YouTube, por ejemplo. Por ahí también existe el de Twitter, en caso que quieran agregarlo o la organización tenga ahí noticias a ese nivel. También se conecta con productos de Microsoft, claramente. Con Yammer en este caso, lo podemos conectar con Power BI y este es en el que nos vamos a enfocar, que es el de Microsoft Forms, que es donde entonces sabemos que ya tenemos la posibilidad
de, de unificar o de complementar el formulario que acabamos de crear. Recuerdan el enlace y tenemos la posibilidad de agregarlo en una página. Podemos agregar gráficos también, etcétera. Hay distintas opciones. De hecho, este carrusel que estamos viendo aquí y este elemento principal que tenemos por acá son tomados de aquí mismo. O sea, se selecciona, este es el elemento principal, como les digo. Cuando lo seleccionan, él mismo lo agrega y aquí lo podemos ir configurando. Ellos normalmente tienen una opción de edición que nos permite poder trabajar. En este caso, primero nos solicita, antes de poderlo editar, que seleccionemos el vínculo de lo que queremos conectar. Entonces, aquí vamos a eliminar esto por acá. Si ya la sección no me sirve, yo puedo marcarle y la puedo eliminar también. Y una vez ya finalicé mi diseño, ven que incluso yo le puedo permitir que las personas agreguen comentarios como si fuera una publicación en una red social, por ejemplo. Una vez yo finalicé, yo puedo simplemente publicar y ya mi página va a tener los elementos con los que yo venía trabajando. SharePoint suele tener dos tipos de elementos principales. Bueno, ya vimos páginas, pero vamos a pensarlo a modo em, de almacenamiento de la información. Para eso tenemos en el contenido del sitio lo que son bibliotecas y lo que son listas. Básicamente, la biblioteca lo que les va a permitir es almacenar documentos, está diseñada para ello, y la lista lo que va a permitir es almacenar em, información, elementos individuales. Em, la mejor analogía para una lista es básicamente un Excel. Entonces, en ellas tenemos la posibilidad de agregar columnas y esas columnas van a permitirnos almacenar la información que queremos. De hecho, vean que cuando yo le digo, por ejemplo, que se edite en vista cuadrícula, yo lo puedo llenar como si fuera un Excel. Y yo puedo ir aquí agregando elementos, voy llenando y voy colocando los días. Entonces, esta es eh, una manera, como les digo, de almacenar la información directa. Y si no, pues entonces lo vemos como, regresando aquí al contenido, como lo que es el almacenamiento de documentos. Entonces, por ejemplo, aquí en estas solicitudes que están en los archivos guardados, ven que se guardan, siempre maneja el mismo esquema de columnas. Puedo omitirlas o puedo definirlas. Tengo la posibilidad incluso de agregar carpetas. Lo puedo quitar también. Entonces, hay distintos elementos. Ven que aquí él ya me permite incluso crear con estas plantillas de documentos. Puedo tener mis propias plantillas también. Entonces, imaginen que yo tengo un contrato, por ejemplo, em, ya definido, un machote de contrato, y yo puedo agregarlo aquí como tal. Entonces, yo simplemente selecciono contrato y él me va a crear un nuevo documento de Word, en este caso, donde yo puedo complementar la información y puedo llenarla. También me permite colocar vistas. Entonces, de esta manera yo puedo visualizar la información de distintas maneras. Puedo agruparla, puedo ordenarla y la búsqueda también en la parte superior se va a limitar a la ubicación donde estemos disponibles. En este caso está en la biblioteca. Yo realizo la búsqueda. Si no está aquí, entonces me permite ampliar la búsqueda al inmediato superior, que en este caso sería el subsitio de solicitudes que es con el que estamos trabajando. El menú también es editable. Entonces yo aquí en los distintos elementos los voy creando y voy armando la navegación que necesito para mis usuarios. En este caso entonces tenemos un inicio, tenemos el de solicitudes y demás. Como les digo, bastante básico, bastante simple, pero que nos da la posibilidad de poder acceder a la información de una manera muy ordenada. Siempre hay que tener su cuidado a la hora de diseñar sitios en SharePoint a nivel de seguridad. Como les digo, hay una jerarquía que debemos seguir a nivel de sitios, a nivel de subsitios, a nivel de bibliotecas como tales también, o más subsitios que queramos agregar. Nosotros tenemos la posibilidad de este mismo subsitio
por ejemplo, de irnos a esta sección, decir, bueno, aquí no hay ningún hijo, por decirlo así, pero nosotros podemos agregar tanto bibliotecas como listas. Ven que las páginas también, lo que hablábamos al inicio, y las aplicaciones ya son elementos un poco más complejos que se han diseñado para facilitar el uso. Es como una store, una, un marketplace, por decirlo así, donde podemos adquirir productos adicionales, por ejemplo, de Adobe o demás, em, que ya han sido diseñados y trabajados para SharePoint como soluciones completas. Y aquí, como les decía, podemos entonces agregar, por ejemplo, un nuevo subsitio. Entonces, esto lo que va a hacer es que la jerarquía va a empezar a crear padre, hijo y demás. Y para efectos de seguridad, todo por defecto va a estar heredado de padre a hijo. Entonces, em, si yo soy administrador en el sitio padre, en el sitio hijo, puedo, también lo soy, a no ser que se especifique lo contrario. Entonces, yo en el sitio hijo podría romper la herencia, decirle, mira, a partir de ahora te comportas como una isla, con tu propio gobierno, y que yo sea administrador en el sitio padre. En esa condición haría que pueda yo perder ese permiso en el sitio hijo. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy el administrador general de TI, por ejemplo, pero el subsitio de recursos humanos no quiere que yo tenga información sensible de otras personas. Entonces, recursos humanos dice, mira, yo rompo la herencia. Si el administrador de TI tiene todos los permisos arriba, pues aquí no, porque aquí yo manejo otro tipo de reglas. Entonces, ese tipo de situaciones SharePoint lo permite. Como les digo, muy robusta la seguridad. Podemos trabajar la seguridad a nivel de sitios, podemos trabajarla a nivel de bibliotecas e incluso los mismos archivos o elementos que tengamos disponibles. Entonces, como tal, una persona puede tener acceso a toda la información de la biblioteca, pero resulta que hay un documento en específico que por situaciones particulares no puede ser visto por cualquier persona. Entonces, el mismo documento rompe la herencia y a partir de ahí, este, empezamos a generar un diferenciador. Em, Todo esto que les estoy comentando, usualmente se maneja por medio de una capacitación ya un poco más amplia, con tiempos ya más extensos que permiten enfocarse mucho en lo que es el uso de la herramienta. Entonces, si en algún momento también están interesados de ir un poquito más allá con lo que es todo lo que es SharePoint como tal, pues ya saben que pueden ahí comunicarse con nosotros y ahí les podemos apoyar con esa parte. Continuando entonces con lo que veníamos trabajando. Aquí vamos a tener una biblioteca donde vamos a decirle que vamos a trabajar con plantillas. La plantilla básicamente, para este caso, para este ejemplo, es un documento de Word que se trabajó, aquí está abierto de hecho, y bueno, tiene un texto ahí general, solicitud de docencia, por medio de la presente solicitud, y vean cómo yo empiezo a trabajar con parámetros. Entonces yo le digo, yo creador, le hago formal mi interés por aplicar el siguiente tipo de permiso. Y aquí ya ven cómo esto empiezo a trabajar con fecha de inicio, fecha fin. Esto al final de cuentas, a la hora de editar el documento, simplemente son indicadores de dónde es que yo quiero colocar la información. ¿Cuál es el secreto aquí? Que yo selecciono la palabra o el texto que yo quiero sustituir y en el online no lo tengo disponible, pero en la versión de escritorio yo puedo mostrar una opción aquí en la cinta que se llama programador, pestaña programador, y él me permite marcar el texto como un texto sin formato. Al hacer esto, entonces, el texto que yo seleccioné va a tomar, no sé si pueden apreciar, una pequeña sombra gris que se coloca sobre el texto. Esto lo que hace es decirle al, em, al sistema como tal, al producto, que este campo es un parámetro, básicamente. Entonces, la plantilla se diseña, ven que se coloca un logo. Si ustedes tuvieran un diseño ahí particular ya definido, pues se puede agregar. Al final de cuentas, como le digo, esto es solo un ejemplo. Los parámetros quedan definidos y esto es lo que yo vengo a almacenar aquí
en esta biblioteca. ¿Qué hacemos con eso? Pues ya lo vamos a ver cuando lleguemos al flujo. Pero básicamente la plantilla como tal nos va a quedar lista para poder llenarla con la información que nosotros tengamos a bien o que necesitemos. Bueno, ya tenemos la página principal por acá. Teníamos la lista que les comentaba, donde tenemos entonces el área, el colaborador que esté trabajando y los días disponibles. Como les decía, esto puede ser aislado, es decir, yo puedo tener otro flujo que cada mes me agregue un día aquí y ahí vamos trabajando con ese control. Y el repositorio donde almacenamos entonces el, el resultado o como tal las distintas solicitudes que hayamos preparado. De hecho, voy a abrir uno de estos documentos para que vean que la plantilla, vamos a ampliar aquí el zoom. Vean cómo es la misma plantilla y ven cómo aquí ya se empezó a llenar los distintos parámetros que habíamos marcado como tal. Entonces, incluso abajo se coloca a modo de firma y la hora o la fecha en la que se realizó la solicitud. Entonces, ven que como efecto formal queda válido de acuerdo en este caso, el formato que tiene nuestra organización ficticia definido. Y como tal, el mismo registro nos indica también para efectos de control, sin necesidad de abrir el documento, cuáles son las fechas en las que aplica la justificación. Podríamos tener muchas más, las que ustedes imaginen. Eh, se puede agregar, por ejemplo, quién fue el que realizó la aprobación, un estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto como repositorio final. Con relación al flujo, esto, como les digo, SharePoint al final de cuentas nos va a funcionar para, bueno, antes de entrar al flujo, para que vean un tema por acá. SharePoint les decía, nos va a funcionar como el repositorio donde vamos a almacenar y donde vamos a interactuar. Entonces, para efectos finales, el usuario ciertamente está muy básico el diseño, pero aquí podría tener noticias, como les decía al inicio, podría tener el calendario de eventos, que es lo próximo que viene, puede tener un video de YouTube, puede tener las redes sociales, puede tener incluso una vista de los documentos final, etcétera. Pueden agregar, por ejemplo, políticas y demás. Lo que su imaginación dé es básicamente posible. Y como por acá teníamos entonces la siguiente tema de solicitudes, donde yo ingreso, por ejemplo, por acá, o el usuario como tal, vean que yo estoy presentando una página con el formulario que nosotros habíamos creado. Si le damos a editar por acá, vamos a tener, bueno, el título como tal, y tenemos aquí el webpack que les decía de Microsoft Forms. Vamos a dar aquí a editar y ven como aquí es donde, bueno, yo aquí tengo algunas opciones de diseño que podría trabajar. Esto es a nivel de título, pero el que me interesa a mí es este de Microsoft Forms. Y aquí es donde yo le coloco la dirección que les había comentado desde el formulario. A la hora de recopilar, yo vengo, coloco este URL y vengo y lo copio aquí y así de simple yo ya estoy presentando cuál es el formulario que tengo. De hecho, vean que tengo la posibilidad de recopilar respuestas o mostrar los resultados una vez finalizado. Con eso tan simple, yo en una página nueva que creé, pues nada más la referencié en el URL y ya tengo yo mi formulario listo para recopilar respuestas. ¿Qué es lo que sucede con este formulario? Pues que el usuario simplemente vendría, seleccionaría la opción. Como les digo, incluso se puede tener un flujo para cada una de las distintas opciones o un solo flujo que, dependiendo de la decisión, trabaje de forma diferente, porque evidentemente no puedes trabajar igual en unas vacaciones a un permiso sin goce de salario, ¿verdad? En este caso, bueno, seleccionamos vacaciones. Podemos seleccionar los días, en este caso, y una justificación. La persona le daría enviar y ya con esto el formulario está listo y el flujo empieza a trabajar
dependiendo de las opciones que tengan. Incluso vean que puede enviar otra respuesta y generar una nueva solicitud. Porque el formulario así lo configuramos que la persona pueda realizar múltiples solicitudes. Con respecto al flujo, Power Automate, como les decía, es una herramienta o un producto que nos permite a nosotros trabajar básicamente las automatizaciones de los servicios que nosotros tengamos. Él trabaja por medio de conectores. Entonces, vean que aquí él me está mostrando los conectores que yo tengo utilizados para el flujo como tal, con el usuario con el que estoy logueado. Al estar con mi usuario significa que cada cosa que yo trabaje, por ejemplo en SharePoint y demás, se va a crear con mi usuario. Entonces, si yo creo un documento, va a decir por acá, vamos a ir por aquí, estos, ven que aquí dicen que ha sido modificado por un usuario como tal. Eso es por el conector que estamos utilizando, los credenciales que estamos utilizando. La mejor práctica dice que yo como persona no es lo más recomendado que tenga el control de los flujos de la organización, sino que se acostumbra a, como mejores prácticas, a que sea un usuario autómata, es decir, un correo electrónico propio que tenga los accesos a lo que son los flujos. Porque puede ser que el día de mañana mi usuario quede inhabilitado, o sea que me fui de la empresa, me cambiaron de área y de ahí, si yo me voy, pues de los flujos quedarían en mi usuario y nadie va a poder acceder a ellos. Entonces, usualmente se trabaja por medio de un usuario automata, que la contraseña la tendrían pocas personas, ¿verdad? Las personas que trabajen directamente con el diseño de los flujos. Y en caso de que no, em, de que el personal rote, pues igualmente los flujos no se van a perder. De igualmente se pueden compartir. Entonces, yo también con este mismo flujo que está diseñado como usuario, yo se lo podría compartir a otros colaboradores, algunos compañeros, y tener ese acceso. Entonces, también permite tener multipropiedad. Sin embargo, nada me garantiza que yo voy a hacerlo. Entonces, como les digo, si el día de mañana yo me voy y no lo compartí, pues entonces ahí el flujo puede dar ciertos problemas a nivel em, de control, ¿verdad? De administración. De igual manera, yo aquí podría tener el flujo en mi usuario, pero los credenciales que esté utilizando van a ser los genéricos o los del usuario autómata. Entonces, tal vez aquí en SharePoint ya a mí no me saldría modificado por mí, sino que me saldría modificado por admin del sistema o algo por el estilo. Volviendo al Power Automate. Entonces, ven que aquí tenemos el owner, que es propio. Algunos datos adicionales que nos dan de uso, por ejemplo, cuánto dura en promedio el flujo ejecutándose y las distintas ejecuciones que se han ido realizando. De hecho, yo aquí actualizo y vean cómo él dice que hace 3 minutos se ejecutó. Recuerden que acabo yo de crear una solicitud en el formulario. De hecho, aquí. Entonces, quiere decir que él ya se ejecutó y ya hay una respuesta o algo pasó con esa solicitud. Entonces, ahí vamos de hecho, bueno, antes de ver esto, vamos a ir viendo un poquito lo que es el flujo. Bueno, para explicar un poco nada más, al lado izquierdo, entonces tenemos las distintas opciones que nos da el producto, que tenemos las aprobaciones que les decía, de que yo también, en caso de que me llegue una aprobación aquí, las podría aprobar, puedo crear nuevos flujos tanto desde cero como a nivel de plantillas, los distintos conectores que tienen disponible. Y ya esto que tenemos por acá son opciones de inteligencia artificial que también se están unificando, se están complementando mucho con lo que es el AI Builder, que básicamente es como trabajar con bots. Entonces, bastante interesante. Esto también requiere su licenciamiento y demás, pero ya aquí estamos hablando de automatización más avanzada.
donde ya estamos utilizando inteligencia artificial, los motores de Microsoft y de Azure para em, presentar todavía soluciones mucho más elaboradas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y por acá, los controles que podemos realizar con el flujo como tal. Podemos tanto editarlo, podemos guardarlo como una plantilla para exportarlo en otro momento o a otro tenant. em, Podemos apagarlo también. Y lo demás son analítica, más que todo. Al darle a editar, vamos a ir viendo un poco qué es o cómo se compone el flujo que tenemos diseñado para este ejemplo. Al final de cuentas, parece mucho, pero en realidad, de momento, lo que hemos mostrado es la creación de un formulario básico y dos carpetas en SharePoint, básicamente, una para guardar eh, las solicitudes, otra para guardar la plantilla y un registro que nos dice de dónde tomar los días. Como les digo, bastante simple de momento. Aquí es donde ya empezamos a ver un poquito más lo que es el corazón del servicio. Entonces, como tal, en todo flujo de Power Automate siempre vamos a tener un disparador o algo que nos va a decir, mira, el flujo se va a ejecutar a partir de esta acción o a partir de este evento. ¿Cuál es el evento? Bueno, cuando yo envío una nueva solicitud de un formulario de, de Forms al cual yo tengo acceso con mi usuario. Entonces, evidentemente, cuando yo selecciono, me da la posibilidad de elegir los distintos formularios a los que yo tengo acceso y decir cuál es el que yo quiero, con cuál yo quiero trabajar. Aquí yo seleccioné el de permiso de ausencia laboral, que es el mismo que teníamos por acá. Entonces, ya por título, ven que yo estoy diciendo muy bien, cada vez que se cree una respuesta sobre ese elemento, pues entonces te vas a activar. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer una vez em, que se activó el flujo como tal? Bueno, yo tengo la posibilidad de agregar distintos pasos. Aquí tengo tanto acciones como crear una rama paralela. Esto igual también es para, si quisiera que mientras yo estoy realizando una acción, pues el flujo vaya realizando, no sé, actualizando otra información en otro lado. Pero como les digo, no vamos a entrar mucho por ahí. Vamos a centrarnos en este ejemplo como tal. Entonces, yo tengo la posibilidad de crear una nueva acción y él me va a permitir o me va a mostrar los distintos em, conectores que yo tengo disponible. Entonces, tengo conectores de control que son como em, a nivel, a nivel de lógica, por ejemplo, de cómo se va a comportar. Esto que estamos viendo, em, si bien es cierto, el personal técnico lo puede comprender. Está diseñado para también usuarios finales, para usuarios administrativos que también puedan conocer. Por eso es que em, tal vez el tema de control son como condiciones de, mira, si pasa esto o pasa lo otro. em, un usuario técnico sí lo va, vamos a ver, a identificar probablemente un poquito más rápido, pero no es tampoco ciencia de cohetes, ¿verdad? Al final de cuentas, yo tal vez si quiero evitar los de control, puedo trabajar con los distintos que tengo aquí disponibles. Yo podría, por ejemplo, elegir que voy a trabajar con SharePoint. Entonces ven cómo él me va mostrando todo lo que tiene disponible. Aquí puedo trabajar con Office, con OneDrive, etcétera. Yo podría seleccionar, por ejemplo, SharePoint y él me va a filtrar las distintas acciones que yo puedo hacer con SharePoint. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar un adjunto, puedo hacer un check-in, puedo copiar un archivo. Ven cómo aquí yo voy generando las distintas acciones de lo que quiero ir trabajando. Que no quiero trabajar con SharePoint, sino que quiero trabajar con, no sé, con Excel. Entonces, vean que tenemos las dos opciones. Excel Online, el Business y el Excel Online de OneDrive. El Business, por ejemplo, lo selecciono y ven cómo yo puedo eliminar un row, una línea, una fila, perdón. Em, Ejecutar scripts, actualizarlas, trabajar con tablas. Incluso yo aquí podría, aquí vamos a ver un poquito. Puedo obtener las tablas como tal, leerlas y obtener la información. Entonces, de esta manera, em, se pueden ir trabajando. Incluso vean que los tenemos clasificados por distintas
elementos. Tenemos los estándar, tenemos los premium. Estos son elementos que requieren normalmente de una licencia adicional. Vienen marcados aquí como premium. De hecho, para este ejemplo, si estamos utilizando dos conectores premium de Power Automate o de Microsoft como tal. Quiere decir que requiere una licencia Power Automate para poderse utilizar, pero la ventaja es que la licencia Power Automate no suele ser muy costosa. Entonces, para todo lo que nos ofrece, es una opción que sería, que es bastante interesante de considerar. Pero no es obligatorio, digamos. Al final de cuentas, yo puedo llegar a una solución parecida utilizando otro tipo de conectores. Lo que pasa es que me va a generar un mayor esfuerzo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el uso de la licencia lo que me permite es facilitar un poco los procesos y disminuir los tiempos en los que yo estoy trabajando. Lo mismo fuera si trabajo, por ejemplo, con Adobe, si, Services, por ejemplo, si quisiera que haya una firma digital de por medio, entonces evidentemente necesito algo que me pueda generar o trabajar con ese tipo de elementos. Si tuviera algún personalizado, pues aquí aparecería e incluso yo puedo copiar o pegar cajitas de las que estamos visualizando por acá. Entonces, de esa manera yo puedo seleccionar los distintos elementos. Ven que dentro de los de control, lo que les está explicando, tengo ciclos y tengo opciones de camino múltiple, por ejemplo, que me pueden a mí ayudar en la lógica que estoy trabajando. Entonces, para este flujo, lo que se hizo fue elegir el forms y lo que estamos diciéndole es, necesito que obtenga las respuestas del formulario. ¿De cuál formulario? Pues del el que acaba de activar el flujo. Para poder yo seleccionar eso, yo selecciono, por ejemplo, el espacio que él me está dando, que está visualizando, y ven cómo él me sugiere cuál es el contenido que yo puedo utilizar para reemplazar. Entonces, ¿de dónde yo estoy obteniendo esta respuesta? Del campo cuando o de la caja cuando una nueva respuesta es enviada, que es la que tenemos por acá. Entonces, aquí él me está diciendo, ok, del padre o del paso que está anterior, yo tengo disponible de esta cajita este campo. Este campo es el mismo que él me está pidiendo. Entonces, yo ya le estoy conectando y le estoy diciendo, mira, del formulario que se acaba de crear, entonces obténgame la información. Y a partir de esta cajita, yo ya tengo por ahí en la respuesta qué es lo que va a venir. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues me voy a Office 365 y le voy a decir que me obtenga la información del usuario. ¿Por qué? Porque si ustedes ven por acá, yo aquí tengo el formulario y demás, y cuando yo lo guardo, em, Forms no me está guardando mi nombre. O sea, él no sabe quién soy yo, solo sabe que soy un correo, en este caso. Entonces, por eso es que yo lo que estoy haciendo es conectarme por medio de un conector al Office 365, al Active Directory, y estoy obteniendo el perfil de mi usuario. ¿Con cuál? Con el correo electrónico que tengo disponible, que ven cómo cuando yo le doy clic aquí, cuando él me lo pidió, aquí yo ya estoy obteniendo las distintas respuestas de las cajas anteriores. Entonces ven que en la primera caja tenemos disponible cuando una respuesta es enviada, pero ven que ahora, como ya pasé por la segunda cajita, yo ya tengo más opciones. ¿Por qué? Porque esa caja me está dando a mí la posibilidad de visualizar las siguientes opciones. Pues ven que tengo aquí el tipo de permiso, que es una de las respuestas del formulario, las dos fechas del formulario, la justificación. Esto me parece que es el título que tenemos por aquí, datos de la solicitud. Y quién fue el que respondió y la hora o la fecha en la que se envió. Ven que yo no tengo el nombre aquí de la persona. Esto es lo que el formulario me está brindando a mí, solo esta información. Entonces, yo podría trabajar con el correo, sí, sí puedo, pero no es lo más elegante normalmente a nivel de usuario final, ¿verdad? O sea, buenas tardes, Cruz, por ejemplo. O sea, no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con base en la información que yo tengo aquí disponible, yo digo, ok, de aquí tengo el correo electrónico de la persona. Entonces,
¿qué pasa si yo quiero el nombre de la persona? Pues voy con un conector, me conecto al directorio de la empresa y por medio del correo le digo, obténgame la información que tengo disponible. Entonces, en el siguiente paso, yo creo una variable vacía. Le vamos a colocar los días que está disponibles. Vean que si yo le doy clic para acá, ven como aquí ya me empiezan a aparecer las respuestas o las salidas de las cajas anteriores. Entonces, ven cómo tenemos cuando se ha enviado, la otra cuando teníamos aquí lo del formulario, y ven cómo aquí yo tengo las respuestas de la consulta que yo hice al directorio. Entonces, yo aquí tengo campos como el cumpleaños, lo que tengan configurado los usuarios, aquí lo están disponibles. Ven como, por ejemplo, tengo la fecha de contratación, que era lo que les decía que se puede utilizar, si está lleno, ¿verdad? Evidentemente, para que en otro flujo yo pueda llenar cada mes o sumar, aumentar el día de vacaciones, ¿verdad? Los días disponibles. Aquí yo tengo, por ejemplo, el correo también, evidentemente. Tengo el nombre de la persona aquí disponible. Entonces, a partir de aquí yo ya puedo trabajar con eso. Sin embargo, esta variable que estoy trabajando se llama días. ¿Por qué? Porque esta variable lo que yo busco es tener de manera identificable o simple cuál es la diferencia de días entre las dos fechas que yo tengo disponibles. Por eso es que aquí tenemos una pequeña fórmula que así como yo puedo seleccionar por aquí los distintos elementos dinámicos, yo también puedo crear fórmulas eh, de uso. Esto es muy similar a generar fórmulas en Excel. Entonces ven que aquí yo tengo las distintas disponibles y me piden distintos parámetros para poderse llenar. Para este caso particular de esta fórmula, se va a ver un poco complejo, pero en realidad es utilizar la diferencia, digamos, entre las dos fechas. Aquí sí puede requerir un poquito más de tal vez de lectura, más allá para entender un poco qué es lo que está haciendo aquí. Esto que está aquí, básicamente yo busqué la fórmula así en el Google, como les dicen, en el explorador, en el buscador, y le pongo diferencia entre dos fechas Power Automate, por ejemplo. Y ahí le van a salir ejemplos de cómo se utiliza. De hecho, es un poco complejo porque ven que él utiliza un tema de tics, de tiempo como tal, para poder definir. Básicamente es otro formato de fecha, que es un número único, por decirlo así. Entonces, él necesita hacer una conversión para poder darnos los días enteros. Que de hecho, dependiendo de si estamos trabajando con fecha, con días, meses o años, este número que está aquí va a diferenciarlo. Básicamente es como dividirlo entre ese número. Entonces, no vamos a ahondar mucho, nada más la intención es que vean que por medio de una fórmula yo estoy sacando la diferencia entre las dos fechas para saber cuántos días es lo que estoy solicitando. Eso es lo que hace eso por qué. Después, ¿qué es lo siguiente que yo necesito hacer? O por lo menos de acuerdo a la lógica que está aquí definida. Bueno, voy a ir a SharePoint como tal, a mi lista de registro, esta que tenemos por acá, y voy a obtener los elementos que yo tenga ahí disponibles. ¿Cuáles elementos? Por medio de este filtro le estoy pidiendo que el elemento donde el correo electrónico de la persona sea igual al correo electrónico que estoy trabajando. En este caso, ven que como yo ya fui a preguntar con el correo la información del usuario que está solicitando, pues yo sé que el correo electrónico de la persona está aquí disponible y lo puedo utilizar como tal. Incluso yo podría haber utilizado aquí el correo, este otro campo, de la persona que respondió, porque es el mismo correo. Al final de cuentas, yo estoy usando el mismo usuario. Entonces, como les digo, son campos dinámicos. Aquí básicamente se va a sustituir por la propiedad que yo le haya solicitado. Y básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole, váyase a la lista de registro y obténgame eh, el registro. De hecho, ven que aquí le estoy diciendo que solo me obtenga uno, donde el correo electrónico
coincida con el usuario que está generando el, em, la solicitud, ¿verdad? Entonces, aquí evidentemente solo hay una persona, pero aquí podrían estar todas las personas del departamento y cada uno con sus propios números. Entonces, al final le estoy diciendo solo téngame este registro como tal. Sigo bajando, genero la nueva variable y lo único que hago es definirla. Vamos a saber cuántos días disponibles están y empieza en cero. Con la respuesta de esos elementos, pues básicamente yo voy a asignarle a la variable. Yo sé que aquí lo hace múltiple porque el sistema sabe que cuando yo estoy obteniendo la lista, aquí podrían venir varios elementos, ¿verdad? Entonces, para efectos míos, yo le dije que solo uno, pero el Power Automate no sabe eso todavía a este nivel. Entonces, por eso es que él empieza a recorrer todos los elementos. En este caso, solo uno, y al final lo que voy a hacer es simplemente, por medio de una fórmula también, convertir el texto y decirle, mira, tráigame los días del elemento actual. Recuerde que días es el nombre de la columna que yo tengo aquí disponible. Muy bien. Tengo yo aquí los días disponibles. Ya se lo asigné a la variable y ahora sí, ya puedo empezar a trabajar sin tener que estar buscando fórmulas extrañas y demás. Vengo para acá, genero una condición y lo que le estoy diciendo es, ok, aquí vamos a empezar con la primera lógica de la aplicación. Si mis días disponibles son mayores o iguales a los días que estoy solicitando, entonces vamos a irnos por el lado positivo, es decir, el proceso va bien. Si no, vamos a enviar un correo electrónico donde vamos a decirle, mira, estimado, ¿quién? La persona que fuimos a preguntar, que igual yo le doy clic aquí, ven como aquí la ventanita dinámico me permite a mí trabajar con los distintos em, elementos hacia atrás que yo ya he cargado. Entonces, de aquí del usuario, pues yo estoy trayéndome, como les decía, el nombre de la persona, el display name. Vean que ya aquí arriba tengo disponibles la información de la lista de SharePoint de esta de donde está el registro. Entonces ven que, por ejemplo, el colaborador es un usuario y SharePoint como tal ya tiene cierta información que yo podría utilizar también. Ven que aquí yo tengo el colaborador, el display name también. Entonces, son opciones al final de cuentas. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Mira, estimado usuario, se le informa que la solicitud y el texto que quiero colocarle. Total de días solicitados, y ven como aquí ya empiezo a poner las dos variables que habíamos trabajado, los días que tengo en la solicitud y cuáles son los que tengo disponibles que me lo está dando el mismo SharePoint. Eso en caso de que no le alcancen los días, ¿verdad? En caso de que sí le alcancen, entonces ¿qué vamos a hacer? Ok, ya sabemos que está validada la cantidad de días que, que tengo disponibles. Entonces vamos a generar una aprobación. Este es un conector también nuevo de lo que estamos viendo por acá. ¿Y qué le voy a decir yo en la configuración? Muy bien, que la primera persona en responder sea el que me defina a mí cuál va a ser la respuesta, si aprobó o rechazó. Esto es porque yo también podría decirle, mira, es que necesito que lo prueben 3 personas o que lo prueben 2. Entonces, hasta que todos hayan tomado decisión o acción sobre la aprobación, es que el flujo puede continuar o no. Entonces, en este caso, bueno, la aprobación es única, entonces no tengo ningún problema. ¿A quién se lo voy a enviar? Pues sería al encargado em, a mi jefe como tal, que ya puede estar definido en distintos lugares. Puede estar en el mismo usuario de Office 365, en que diga, mira, el encargado es esta persona, o lo puedo tener en una lista de SharePoint también, ir a obtener el encargado de dicha persona, etcétera. Hay muchas maneras de obtener esta información. Incluso yo podría agregar aquí un correo y funcionaría. O sea, lo puedo dejar quemado en caso de que sea una misma persona quien aprueba. Entonces pueden ser múltiples y demás, como les digo. Aquí, para efectos de ejemplo, ¿verdad? Pues estoy utilizando que el misma persona que envió la solicitud, pues sea el que me apruebe. Y como les decía entonces, el colaborador X ha solicitado vacaciones de cuándo, desde la fecha de inicio y la fecha final. Recuerden que esto lo teníamos cuando obtuvimos
el, la información del formulario. Tenemos por acá disponible. Entonces ven cómo conforme yo voy agregando cajas y voy haciendo cosas, la misma información que yo tengo disponible se me va incrementando y me permite a mí trabajar con distintas cosas. Ven que aquí tengo las variables, tengo aquí el elemento actual que es el que trajimos de SharePoint, la información de ese elemento y bueno, ya lo que estamos viendo de los usuarios. Entonces aquí yo estoy básicamente con una plantilla también llenando la información que yo estoy obteniendo de, eh, de la misma información que he ido recopilando a lo largo del flujo. Con solo eso, yo ya estoy diciéndole al flujo que llegado a este punto, envíe la aprobación a un correo electrónico. Y ya lo demás, como les decía, era una plantilla Microsoft que se encarga de tomar esta información y generar la aprobación. Esto es una aprobación que dice inicia y espera. Es decir, el flujo va a quedar aquí esperando hasta el momento que alguien diga acepto o rechazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esa respuesta, yo aquí tengo otra nueva condición. Entonces, si la respuesta, y aquí le coloqué contiene por el hecho de que puede ser múltiple, al final él espera. Se puede hacer también, mira, sea igual a aprobar, por ejemplo, pero como lo tenemos por acá, pero ya dependería del objeto que yo estoy utilizando para comparar. Ahorita yo estoy obteniendo simplemente todas las respuestas que se hayan hecho, sea una o varias personas. Simplemente con que algunos diga aprobar, para mí ya es válido y cuenta como positivo. O si no es así, si lo rechazó, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Se envía una notificación donde se indique, mira, el presente es para informarle que la solicitud ha sido rechazada. Este está muy básico, como les digo, yo podría decirle, mira, de la aprobación, de hecho, vean que aquí de este lado disponible por acá, ya tengo aquí las respuestas de la aprobación. Entonces vean cómo tengo el título, los detalles, el link al elemento. Y esta es la parte importante, que quién fue la persona que dio acción sobre esa aprobación y los comentarios de esa persona. Yo podría también agregarlo aquí. Entonces, muy amplio, o sea, al final de cuentas, yo les decía al inicio, puede ser tan complejo como ustedes lo quieran hacer complejo. En este caso, bueno, es un texto plano, no nos interesa mucho esta respuesta en este momento. Y en caso de que la persona o el aprobador haya dicho que sí y el proceso continúe, entonces aquí es donde ya empezamos a procesar como tal la solicitud. Entonces vean que hasta atrás, hasta aquí, hasta este punto, lo único que hemos hecho es realizar validaciones. Una de, bueno, obtuvimos los datos con los que vamos a trabajar y después hemos tenido perdón, y después hemos tenido la validación de cuántos días tengo disponibles y luego de si el aprobador me da permiso de irme de vacaciones. De cumplirse estos dos condiciones, pues entonces ahora sí, empezamos a trabajar. ¿Y qué es lo que trabajamos? Vamos a llenar la plantilla con la información que tenemos disponible. ¿Cuál plantilla? Bueno, la que tenemos en SharePoint y que se llama plantilla de solicitud. Es decir, este documento que, no sé qué lo hice, este que tenemos por aquí, plantilla de solicitud. Entonces, lo que estoy haciendo es agarrar esa plantilla que ya la teníamos preparada con los campos de, como les decía, la pestaña de programador, donde elegimos que era de texto sin formato y ya nos permite a mí, vean cómo aquí tengo los campos yo que tengo en la plantilla. El mismo Power Automate lo lee. Si está como texto sin formato, ven como que él sabe que va a necesitar fecha, permiso, lo que yo le definí ya me lo genera. Y pues aquí simplemente le digo, ok, en la fecha, mándeme la fecha de la solicitud, de permiso, el tipo de permiso, el creador, el nombre de la persona. Ven que estoy combinando aquí las distintas respuestas que tengo disponible. Incluso vea que estoy utilizando una variable, es decir, cuántos días estoy solicitando. Y todo eso, de nuevo, me los está dando dinámicamente toda la información por la que yo he ido recorriendo. Una vez llena la plantilla, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a crear un archivo. Aquí es donde yo les decía que en OneDrive yo estoy creándolo en una carpeta. De hecho, está aquí la carpeta, pero como les digo, no se va a ver
porque él lo crea y después tengo una tarea donde lo elimino. Simplemente es como para un apoyo temporal, que lo que hace es simplemente agregar el nombre y la fecha. Recuerdan que ese era el formato que les había dicho que habíamos creado por acá. Entonces, docx, porque estamos trabajando con un Word, y el contenido del archivo em, lo obtenemos de aquí mismo de la plantilla. Esta plantilla que tenemos aquí es la que nos está solicitando por acá, y ven que la tenemos aquí disponible por aquí. Cuando se popula o cuando se llena el formulario, pues aquí tenemos la información del contenido del archivo. Creado ese documento, a partir de ese punto, por ejemplo, ya él se queda aquí un Word con esa información con la plantilla llena. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues, de acuerdo a nuestro ejemplo, queremos que no quede en Word, sino que se convierta a un PDF. Para eso es que necesitamos este otro conector. Este que tenemos aquí de popular Microsoft Word, y este convertir el Word a PDF, son los dos conectores premium que estamos utilizando. Esto nos ahorra mucho tiempo y es bastante simple de utilizar. Evidentemente requiere ahí un poquito de práctica y como todo, ¿verdad? En la vida, necesitamos ahí aprender un poco cómo se utiliza o cómo entenderlo como tal, pero si bien lo que estamos llenando es algo muy básico, son 3 campos para convertirlo a PDF, y aquí son los 3 básicamente le estamos diciendo dónde está la plantilla y qué es lo que queremos que se llene en la plantilla. Entonces, tampoco es como del otro mundo, es simplemente como sentarse un poquito, verlo y llegarle a la idea. Ubicación, en este caso sabemos que el Word lo teníamos en OneDrive, y vamos a decirle que este documento, que aquí como les digo no se puede visualizar porque se elimina después, ese simplemente lo estamos tomando y lo estamos convirtiendo a un PDF. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien, nos vamos a SharePoint y en la ubicación de solicitudes, que es esta, solicitudes, ven que aquí me aparecen todos los sitios que yo tengo disponibles, selecciono la carpeta, en este caso la biblioteca. Aquí me aparecen todas. Entonces, en el de solicitudes, voy a crear con el nombre. ¿Con cuál nombre? Con el que tenía en OneDrive, que ya lo tengo disponible aquí también. Como .pdf. Recuerden que aquí únicamente estamos definiendo el nombre. Yo aquí le podría poner cualquier extensión, pero saben que ya ahí requiere el tipo de contenido. ¿Y cuál es el tipo de contenido? Pues el convertido PDF. Esto es como la parte binaria, la parte fea del archivo, pero al final de cuentas para nosotros es solo un campo. Entonces, no, ni siquiera nos interesa saber cómo hizo la conversión ni demás, solo queremos la salida de la cajita anterior, que es la que estamos utilizando aquí. Y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una vez creado el archivo en SharePoint, pues vamos a necesitar llenar estas columnas que tenemos por acá. Entonces, simplemente le decimos actualice las propiedades del archivo de X biblioteca. ¿Cuál archivo? Bueno, el que se creó en el paso anterior, en este create file 4. Entonces ven que lo tenemos aquí, create file 4. Ven que él mismo me va separando los campos como para yo saber hasta dónde tengo acceso a trabajar. Entonces, ¿cuál quiero yo? El que creé en SharePoint aquí. Y aquí simplemente con el formulario de Forms, en la integración, yo le estoy diciendo, mira, lléneme la fecha de inicio, la final y la justificación, que son estos que tenemos aquí. Una vez listo eso, vamos a actualizar. Y, ok, perdón. Aquí me perdí un momento. Ok, ya tenemos el archivo creado. ¿Qué es el siguiente paso? Bueno, como ya se aprobó y ya sabemos que está todo listo, pues ¿qué es lo que necesitamos nosotros aquí? Disminuir el número de días que yo estoy em, generando en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decirle que se vaya a la lista de registro y que al identificador, que ya lo teníamos aquí,
Recuerden que lo habíamos cargado cuando lo obtuvimos. Vamos a tomar el identificador y vamos a hacer la fórmula de restar los días. Entonces, al valor que ella tiene, que es el de días disponibles, pues le vamos a restar. De hecho, vean que aquí sí es un poco más legible. Sub es la fórmula que el mismo Power también nos dice que es para restar en la parte de matemáticas. Aquí está. Retorna el resultado de restar dos números. Entonces, ¿qué es lo que voy a restar? Variables disponibles, digamos, los días disponibles, que así es como él lo identifica la variable a nivel de fórmula, y los días que yo solicité. Entonces, el resultado de eso lo vamos a colocar en días en la lista de días que tenemos por acá. Entonces, al final de cuentas, es disminuir el número de días que tenemos por ahí disponibles. Y lo que les decía de eliminar el archivo es aquí. Yo ya en OneDrive, una vez que convertí el archivo PDF, ya algo no me sirve para nada. Entonces, simplemente lo elimino. Se puede omitir este campo y ahí les va a ir quedando el archivo. No hay ningún problema con eso. Y finalmente, pues, si todo salió bien y todo me aprobó, entonces yo estoy viniendo aquí y colocar el mensaje de respuesta. Aquí estoy generando lo quemado, pero también hay posibilidad de hacerlo dinámico también. Dependiendo de lo que, como les digo, depende mucho de lo que yo esté buscando hacer y de cómo quiera presentar la información final. Entonces, ven que el flujo es amplio, o sea, esto, em, vamos a eliminar aquí un poco el zoom. Tiene bastantes cosillas, pero en realidad, como les decía, un poquito em, más que todo de leer un poquito y ver cómo está el diseño, la lógica que se implementó para el caso, en este caso, para la solución que quieran brindar. Y él solo se va a ir armando. Claramente esto se puede ir ampliando con el tiempo. Esto es una primera versión funcional, pero resulta que el día de mañana, como les digo, yo quisiera que no sea un aprobador, que sean dos, o quisiera que la notificación se envíe, em, no sé, a más personas, por ejemplo, con copia a recursos humanos, etcétera, ese tipo de situaciones, pues yo lo puedo ir incrementando y puedo ir armando el proceso un poco más alto o más complejo, perdón. A final de cuentas, también el proceso lo que nos va a hacer es em, permitir poder, como les decía, realizar en un tiempo corto. De hecho, esto se lo pueden diseñar en un día perfectamente, en dos tal vez, agregándole pruebas y demás. Y no esperar tal vez la implementación de un sistema mucho mayor que me vaya a tomar, no sé, 6 meses la implementación y demás. Entonces, como una solución rápida, como una solución temporal o incluso puede ser definitiva, pero bien elaborada, em, es funcional desde ese aspecto. Entonces, qué nos falta por hacer? ¿Qué nos quedaría pendiente? Pues validar que lo que hemos ido verificando, cómo es que se comporta. Les decía entonces que habíamos creado una solicitud y que íbamos a ver qué pasó. Pues el mismo Power también nos puede decir a nosotros qué fue lo que pasó con esa solicitud. Entonces yo puedo abrir aquí la ejecución. Ven cómo él me va diciendo, mira, se creó el formulario, se ejecutó, fui a obtener la información de la persona. De hecho, si yo abro la caja, puedo ver los resultados de toda la información que tengo disponible, cuáles campos tengo por ahí. Se creó la variable de días. Vean que la diferencia entre las dos fechas que yo solicité era 15. Obtuve la información de SharePoint, cargué la variable de días disponibles y que me dijo, bueno, 0 aquí no, aquí perdón es donde la cargo. Ahí solo la estoy definiendo. Y aquí le estoy diciendo, mira, días disponibles, ¿cuántos tiene? 5. Entonces, ¿qué es lo que creen que pasó? Bueno, si tengo solo 5 y pedí 15, pues él no pasó por el lado positivo, sino que simplemente falló la condición y me envió un correo electrónico donde me dice que
que los días solicitados eran 15 y los días disponibles que tengo son 5. ¿Eso es cierto? Bueno, voy a cambiar un momento la pantalla, voy a dejar de compartir y voy a compartir completo para poderles mostrar el correo electrónico. Em, Aquí. Y por acá, vean cómo tengo el nuevo mensaje. Perdón, aquí. Y ven donde dice estimado, se le informa, este correo que está aquí es el que me llegó. Entonces, ok, ahí no está, no pasó la solicitud, el aprobador ni cuenta se dio, mi jefe no se dio cuenta porque en realidad de una vez el sistema me está diciendo es que no tienes. En el mismo mensaje ahí se indica que mira, cualquier cosa, háblelo con el supervisor, ¿verdad? Y demás. Em, pero entonces, ¿qué pasa si yo le digo, mira, voy a crear un formulario donde voy a solicitar, tal vez tengo 5, bueno, voy a solicitar del 8, del 9 y opciones, y lo mando a ejecutar. En ese momento, el Power Automate va a tomarse eh, un espacio, dependiendo de la licencia que se tenga, él puede ser inmediato, puede durar un poco más. Aquí ya se está ejecutando. Vamos a actualizar. De hecho, yo puedo abrir un momento y ver cómo va esa solicitud, por ejemplo, aunque se esté ejecutando. Entonces, de nuevo, él viene por acá, obtiene toda la información. Vean que tenemos un cuadro de anaranjado que nos dice que hay una espera. Viene por acá, ven que en este caso la condición de los días sí se cumple porque yo estoy solicitando menos días. De hecho, vean que por acá, él me dice que solo estoy solicitando 2 días. Entonces, al tener yo 5, él pasa al siguiente y por acá, él me está generando la aprobación y este espacio anaranjado lo que me está diciendo es em, que estás a la espera de una respuesta. Vamos a ver si aquí en el correo, por acá, tengo la información. Entonces, ven cómo él me dice, mira, el colaborador ha solicitado un periodo de vacaciones de tal fecha a tal fecha. El colaborador tiene 5 días disponibles, entonces por favor del visto bueno. Yo aquí, como les decía, yo tengo la posibilidad de aprobar o rechazar desde mi correo electrónico, desde mi celular, si me hubiera llegado la solicitud. En este caso yo le digo que lo apruebo y le digo, bueno, aquí en los comentarios no los estoy recopilando, pero puedo incluso agregar, mira, si lo rechazo, por ejemplo, se rechazó porque ese día tenemos una visita de un cliente, etcétera. Le digo enviar y vean cómo el flujo de una vez recibe la respuesta, me da cierta información, que esto es lo que les decía, que yo aquí puedo jugar con todo lo que nos están dando. Vean que los comentarios los tengo disponibles, es decir, los puedo utilizar en un correo electrónico. Viene la condición y la condición me dice, ok, aprobó, correcto. Y entonces viene, crea el tema de la plantilla y demás, actualiza los días y demás y envía una notificación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Venimos por acá, vamos a actualizar. Y aquí tenemos la solicitud, vacaciones por descanso, hace unos segundos, del 8 y el 9, que eran los días. El documento queda marcado como con la información que estábamos buscando. Y en los días de solicitud, actualizamos aquí. Y ven que ahora tengo 3 días. Entonces, eso es porque él fue, al darle la aprobación, generó el documento, vino, actualizó esta lista, le bajó los días y finalmente a la persona que hizo la solicitud, pues le llega un mensaje donde dice, mira, la presente solicitud ha sido aprobada. Aquí, bueno, estoy enviándolo
a la ubicación donde están todas las solicitudes. Esto puede ser una vista, como les decía, donde yo le diga, mira, muéstreme solo a cada usuario, muéstrele únicamente sus propias solicitudes para que no vea todas. O le puedo decir, por ejemplo, mira, vaya directamente a esta solicitud, que también sería como lo más adecuado probablemente. Entonces, ven cómo, al final de cuentas, por medio de herramientas que tenemos disponibles o productos que tenemos disponibles en nuestra suite de Office, hemos podido generar un ejemplo real de cómo llevar un control. Como les digo, esto se puede adaptar dependiendo a las políticas y a sus procesos individuales. Y al final de cuentas, es una solución más que pueden optar, ¿verdad? Em, Como les digo, utilizamos conector premium, pero puede ser que usted diga, no, es que yo no voy a pagar la licencia. Entonces, mira, no lo voy a convertir a PDF, sino simplemente em, envío la notificación. Es más, ni siquiera voy a usar documentos, sino que simplemente en una lista yo voy a decir, mira, tal persona, inicio, final, justificación, aprobó tal, y ya en SharePoint yo llevo ese registro de control. Y por otro lado, pues si la lista, y ya con eso no estamos utilizando conectores premium, por ejemplo. Entonces, varía, como les digo, dependiendo de lo que al final la idea que tengan. Les ponía el ejemplo ahora de, mira, es que haya firma digital. Bueno, entonces pagamos la licencia de Adobe, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de decisiones que ustedes vayan tomando y la manera en cómo quieran generar el proceso, les va a permitir poder generar esa solución como tal. Entonces, más que todo por ahí es que íbamos. Vamos a regresar un momento a la presentación. Bueno, me la reinició, pero repasando. Entonces teníamos el formulario, el flujo, vimos lo que son las aprobaciones, las distintas notificaciones que se pueden presentar. Ahí ahora sí toma un poquito más de sentido todo lo que les venía mostrando. em, los documentos finales. Y bueno, agradecerles también el tiempo para poder em, visualizar un poco lo que les veníamos presentando, la muestra de estos productos. Y por acá les dejo entonces em, un código QR para lo que es una encuesta de retroalimentación en caso de que ustedes quieran agregar alguna opinión o requieran algún tema que gusten que valoremos en comentar, un caso que tengan ahí tal vez no muy complejo y que nos dé tiempo en 1 o 2 horas de poder abordar y poder tratar. Entonces estamos abiertos a todo ese tipo de sugerencias. No sé si tienen alguna consulta. Ya aquí le cedo la palabra a Sofía y en caso de que haya alguna pregunta que responder, entonces volvería a aparecer, digamos, en este caso, en esta sesión. Entonces, sin más por el momento, Sofía, no sé si estás por ahí disponible para dar el cierre. Ay, Más bien acá, don Eric, muchas gracias. La idea sería, acá Raquel Sánchez nos comenta que si el flujo que hiciste es base una plantilla o hay un flujo ya predeterminado en Office 365. Don Luis Guzmán comenta que sí, efectivamente es una plantilla, pero partimos desde cero, pero hicimos varias configuraciones. ¿Utilizaste alguna plantilla base, algún desarrollo de código o simplemente cajitas que ya estaban predeterminadas? No, este está diseñado desde cero, no está hecho con plantillas. Sí hay plantillas diseñadas, de hecho hay muchas disponibles que también pueden tomar y a partir de ahí utilizarlos como base. Pero sí, para este ejemplo particular sí se hizo desde cero porque quería algo muy específico en este caso. Quería mostrar la funcionalidad tanto de Forms y demás, pero desde las mismas plantillas hay conexiones, de hecho, desde Forms a, a SharePoint como tal y simplemente a partir de ahí pueden ir ajustando de acuerdo a lo que requieran, ¿verdad?
completar entonces la respuesta de don Luis, no hay una plantilla de formularios de vacaciones para poderlo utilizar, ¿correcto? Habría que validar, o sea, habría que revisar si de la cantidad, es que son muchas las plantillas que hay disponibles. No siempre va a encontrar una plantilla ideal para lo que están buscando, ¿verdad? Sería validar, como te digo, revisar ahí dentro de las plantillas que nos presenta Power Automate, pero en este caso de ahí es un desarrollo de cero, que es lo que te puedo decir. Ok, muchas gracias. Sofía. Listo, perfecto. Ahí disculpen, no se me abría el micrófono, pero listo. Bueno, no, ahí como mencionó mi compañero Eric, ahí les están compartiendo el código core para completar la encuesta. De igual manera les dejé acá por el área de preguntas y respuestas el link en caso que no puedan escanearlo para que nos puedan ayudando con sus retroalimentaciones. Y igualmente cualquier apoyo que requieran nos lo pueden dejar estar por ahí y nosotros los estaremos apoyando con todo gusto. Entonces sí, esperamos que toda la información que les hayamos compartido haya sido bastante provecho, que hayan conocido un poco más sobre diferentes procesos que pueden realizar con sus servicios de Office 365 y puedan sacar el máximo provecho a sus servicios dentro de su organización. Igualmente, cualquier apoyo que requieran, pueden escribir a mi correo y yo los estaré comunicando con el equipo correspondiente para que los puedan apoyar. Entonces, creo que sería todo eso de nuestro lado. Los mantendremos informados igualmente de próximos eventos que vayamos a tener y quedamos totalmente a sus órdenes y que tengan un excelente resto de semana y un feliz día. Muchas gracias.